Dios le bendiga. ¿Cómo están? Bueno, seguimos con el estudio de Hebreos, amén. Y te voy a invitar a que me ayudes a orar antes. Vamos a orar por la palabra, amén. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias porque tú eres bueno y maravilloso. Te pedimos que tomes control, Señor, que seas tú quien hable a través de mí, así como has hablado a mí, me has ministrado a través de tu palabra, Señor, que tus hijos puedan ser ministrados de la misma manera, Señor, que sea tu Espíritu Santo compartiendo, Señor, en esta hora. Te damos honor, alabanza, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, estamos viendo en Hebreos, desde el capítulo 8, estamos hablando sobre el nuevo sacerdote y el nuevo pacto, amén, y vamos a continuar con eso. ¿Y qué nos estaba hablando el pastor el miércoles pasado, verdad? Cómo Cristo, como nuestro sumo sacerdote, sirve en un santuario superior, amén, por medio de un pacto mejor basado en promesas mejores. Y este nuevo santuario es mejor que el antiguo, amén. Eso es lo que hemos estado hablando, estado mencionando, como Jesús es nuestro sumo sacerdote, amén. Es de acuerdo a lo que compartía el pastor, es un sacerdote de acuerdo con el orden de Melquisedec, pero este llega a ser mejor, amén, que Melquisedec. Se nos presentan dos ministerios, el cual se encuentra el sacerdocio levítico y también el ministerio del sacerdocio de Aarón. Y cómo esto fue llevado en un tabernáculo terrenal, ¿verdad? Y ahora Cristo, el sumo sacerdote, viene, pero para hacerlo de una manera mejor y no en un tabernáculo terrenal, sino en el tabernáculo celestial, amén, que es en el cielo. Como habíamos estado hablando y lo ha estado mencionando, este santuario en la tierra, hermanos, es meramente figura, decía el pastor la semana pasada, ¿verdad? Figura y sombra de lo que es en el cielo. Entonces, el santuario en el cual el Señor Jesús está sirviendo en la actualidad es mucho mejor porque Él está sirviendo en el cielo, amén. Él está en ese lugar. Hay mucha gente, hermano, que considera que la ley está desde el punto de vista de los 10 mandamientos, pero la epístola a los Hebreos, lo que yo miraba, lo que yo aprendía en este capítulo es que va más allá y va a la adoración, amén. Y como el autor de Hebreos nos está invitando a hacer una adoración perfecta, algo que la ley no pudo hacer, ¿ok? La adoración, la ley no permitía esa adoración perfecta y por eso Jesús tuvo que hacer ese sacrificio y hacerlo Él para poder proveer redención, remisión de pecados, pero al mismo tiempo una adoración perfecta a nuestro Dios. Porque ¿para qué fuimos tú y yo creados? Para adorar a Dios, amén. Pero la ley no nos permitía adorar. Solo nos permitía ver el pecado que había en nosotros. Entonces, el autor de Hebreos en el capítulo 9 nos quiere invitar que esto se trata de una verdadera adoración, ¿ok? Entonces dice así en el versículo 1, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y su santuario terrenal. Y es aquí donde lo digo, ¿no? El primer pacto tenía ordenanzas. ¿Qué ordenanzas? Ordenanzas de culto. Esta palabra culto se refiere a adoración, hermano. Adoración. El ser un adorador. Amén. Esa era la ordenanza. Y un santuario terrenal. No nos está hablando cuando habla del santuario terrenal, no lo dice en cuestión de algo mundano como normalmente nosotros lo llevamos a eso, sino que se habla que fue hecho y diseñado pues con cosas y materiales que hay en el mundo, que hay aquí en la tierra, ¿ok? La visión que tuvo Moisés fue hecha con cosas que hay aquí en la tierra, por eso se dice el santuario terrenal.
Y yo le decía al pastor, este capítulo es muy complicado para mí porque yo no tuve la visión que tuvo Moisés. Entonces, ¿cómo explico Hebreos 9, verdad? Y tampoco sé cómo lo estaba escribiendo el autor de Hebreos. Entonces es un poquito complicado entender, pero ahí vamos, más o menos, ¿ok? Vamos a tratar de entender por medio del Espíritu Santo qué es lo que nos está hablando el Señor aquí, amén. Dice, porque fue preparada la parte anterior del tabernáculo en la que estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Esta se llama el lugar santo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Hermano, aquí nos está diciendo cómo era la forma del tabernáculo y cómo estaba el templo, ¿ok? Y cómo había lugares específicos que se dividían en tres partes: el atrio, que era donde todos los israelitas podían entrar y llevar el sacrificio, pero de ahí había un lugar que se llamaba el lugar santo, y ahí solo podía entrar el sacerdote a llevar el sacrificio. Pero de ahí había un lugar más adentro, un lugar más pequeño, que era el lugar santísimo, que ahí solo podía entrar el sumo sacerdote. Los sacerdotes no podían entrar a ese lugar. Estaba el candelabro, no tenía medidas específicas, pero proporcionaba la única luz en el tabernáculo. La mesa donde estaban los panes de la proposición, y esto se encontraba en el lugar santo, ¿ok? Y ya en el lugar santísimo encontrábamos el arca del pacto, que contenía la vara de Aarón, y cómo eso nos recordaba a la rebelión contra la autoridad de Dios. Pero ahora en el nuevo pacto nos recuerda la muerte y resurrección de Jesús, como una vara seca reverdeció, ¿verdad? Y cómo Jesús murió pero resucitó. Nos recuerda también a las tablas del pacto, cómo Jesús cumplió con toda la ley, amén, y Él cumplió con todos los mandamientos y el resto de la ley. Entonces, ya ese era el lugar a donde venían y entregaban el sacrificio. Y dice que había el propiciatorio, era la tapa que estaba sobre el arca, y ahí ponían la sangre del animal, ¿ok? Y eso cubría. ¿Y qué hacía esto? Esto lo hacían una vez al año, pero vamos a seguir leyendo, ¿ok? No me voy a brincar. Dice así: sobre ella los querubines de gloria, el versículo 5, que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no es ahora el momento de hablar en detalle. Pues como el autor lo dice, no es el momento, nos vamos a brincar. Amén. No se trataba no es que no había el tiempo para explicar lo del tabernáculo, porque en realidad el autor quería enfocarse en lo verdaderamente importante, que era la adoración. No se trataba de lo que había en el lugar, no se trataba de esas cosas, más bien se trataba a lo que nos llevaban esas cosas, que era llevarnos a una verdadera adoración, ¿ok? Entonces no vamos a tomar mucho tiempo ahí, vamos al 6. Y así preparadas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahí es donde te decía, los sacerdotes entraban al lugar santo, pero solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Y es interesante ver aquí cómo una vez al año, amén, una vez al año venía el sumo sacerdote. Pero Jesús, y más adelante lo vamos a seguir viendo porque el capítulo es muy repetitivo en cuanto a esto, Jesús hizo un sacrificio
Solo bastó un sacrificio. Y aquí este sacerdote venía una vez al año y lo volvía a repetir y lo volvía a repetir. ¿Qué nos decía eso? Que el sacrificio no era suficiente para darnos redención de pecados. ¿Ok? Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año. Se entraba solamente una vez al año, solo lo hacía el sumo sacerdote, y era en el día de la expiación, el día que era llamado pues el día de la Pascua, ¿verdad? Que era para perdón de pecados, y lo hacía por la razón de los pecados de ignorancia, ¿ok? Aquellos pecados, hermanos, que las personas no tenían conciencia que habían hecho. Entonces esos pecados que a veces no percibimos, porque normalmente los otros pues ya se había llevado ofrenda por ellos, pero este sumo sacerdote entraba una vez al año para hacer expiación por esos pecados que nosotros no teníamos conciencia. Y algo muy interesante, dice que hasta para él, ¿verdad? Una vez al año, no sin sangre, o sea, tenía que haber sangre en esto, la cual ofrece por sí mismo. Él tenía que ofrecer por sus propios pecados, pero también por los del pueblo. Imagínense si para él mismo no eran suficientes, que podían esperar el pueblo. Amén. Entonces, dice el verso 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al santuario mientras el primer tabernáculo estuviera de pie. Hermano, esto estaba con el pastor, pero ¿qué dice? ¿Pero qué dice? ¿Pero qué dice? Y era un poquito confuso para mí, pero hasta que pues el Señor como que hizo ¡puf! Y me dio entendimiento. Le digo, gracias Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que nos ha dado a entender, como lo dice aquí. Esto era, hermano, esto lo hacían, todo esto lo hacían, pero aún no había camino hacia el Padre. Eso es lo que nos está diciendo el verso 8. Ellos hacían sacrificios, ellos hacían expiación, pero aún no había un camino directo al Padre. No había ese puente que Jesús vino y hizo. Entonces solo eran ritos. Solo eran ritos. Este sacrificio, esta redención llegó hasta que Jesús vino y abrió camino. Y dice, y rasgó el velo. Amén. Entonces dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al santuario. Todavía habían hecho todos estos sacrificios, habían hecho año tras año expiación por pecados, pero todo esto no nos había abierto paso hacia el santuario celestial, hacia Dios, que es donde queremos estar y ahora podemos estar, porque Jesús hizo camino al Padre. Amén. Mientras el primer tabernáculo estuviese en pie. Ahora todo esto era ritos, todo esto era una rutina. Si se fija, todo era, cada año venían y hacían lo mismo, otra vez y otra vez. Esto a lo mejor hasta podía volverse tedioso hasta para los mismos sacerdotes, diciendo, hey, otra vez vamos a hacerlo, ¿y tú cómo te sientes? No, pues ya me enfadé de lo mismo. Eso lo estoy diciendo yo, Entonces era ya algo tan rutinario que obviamente los perdía del verdadero enfoque, que era la adoración. Algo muy interesante que leía, que estudiaba, era que entraba el sumo sacerdote y hasta con una cadena entraba, y el sumo sacerdote no se tomaba tanto tiempo haciendo este rito. Entre más rápido lo hiciera era mejor, porque si tardaba pues mandaba la señal equivocada al pueblo de que a lo mejor moría. Entonces ya cuando pasaba mucho tiempo y no oían ruido, pues nomás lo jalaban, porque significaba que el sumo sacerdote había muerto. Entonces es interesante ver cómo esto pasaba, ¿no? Y pues, ¿qué pasaba? Pues que era rápido, era
una transacción rápida, ni tiempo de... Una vez al año podías entrar al lugar santísimo y no podías disfrutar de ese lugar. No podías disfrutar ni adorar de ese lugar, porque ¿qué tal si te morías ahí? Entonces se había perdido ese enfoque, no estaba cumpliendo con lo que era el objetivo, que era la adoración a nuestro Dios. Pero ahora Jesús, que ha abierto el camino y que ha hecho un puente, ahora, hermano, tú y yo podemos entrar corriendo al trono de la gracia y adorar y tomar el tiempo que queramos en ese lugar, porque Jesús está ahí. Él ahí está, y Dios nos ve a través de la sangre de Jesús. Amén. Dice, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se representan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto. Hermano, esto era solo un símbolo. ¿Qué era un símbolo? La palabra original era parábola. ¿Y qué es una parábola? Como lo hemos aprendido, es para enseñarnos verdades espirituales, ¿ok? Entonces esto era meramente un símbolo de lo que hay en el cielo, ¿ok? Es de lo que hay en el cielo. Entonces viene y es puesto aquí en la tierra, y lo están haciendo al entendimiento de Moisés, ¿ok? Porque el autor de Hebreos no se enfocó en el templo que había construido Herodes. Él se fue mucho más atrás, al templo que se le había mostrado a Moisés, ¿ok? Según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. Esas ofrendas, hermanos, imagínense, si no pueden traer remisión de pecados, solo lo hacían para cubrir por un año. Solo funcionaban por un año ese sacrificio, y al siguiente año tenían que volverlo a hacer. No era suficiente, tenían que volverlo a hacer. Entonces, ya dice el verso 10, ya que consiste solo en comida y bebidas, en diversas abluciones y en prescripciones carnales impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, entró por otro más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. No de esta creación, hermano. ¿Se fija? Jesús vino, es el sumo sacerdote, y no solo el sumo sacerdote, sino que es el sacrificio. Y Él va, hace su obra, muere en la cruz y resucita y llega al cielo, y ahora está en ese lugar santísimo. Y por eso es que tú y yo podemos estar delante de Dios, porque Dios nos ve a través de la sangre de Jesús. Amén. Él está cubriendo ese propiciatorio, su sangre está sobre ese propiciatorio. Amén. Y ahora nos ve Dios a través de Jesús. Amén. Por eso es tan poderoso, y por eso es mayor el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Amén. Y es una mayor adoración. Se necesitaba el sacrificio de Jesús, porque Él iba a presentar una verdadera adoración, un verdadero sacrificio. Hermano, la verdadera adoración impulsará a las personas a implicarse al servicio. Amén. Cuando tú adoras, tú sirves. Tú quieres servir a Dios. Amén. Tú quieres darle a Dios lo que Él merece. Amén. Y tal adoración solamente es posible a través de Jesucristo. El ritual, hermano, del tabernáculo nunca llevó al pueblo a la presencia de Dios. Vamos a seguir. Amén. Ya me adelanté mucho de mis notas, porque vamos a acabar rápido. En el verso 11.
Pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, entró por otro más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una vez para siempre en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Este versículo, hermano, leía y estudiaba un poco, y como el maestro Magui cree en este versículo, y me gustaba mucho lo que decía, que literalmente Jesús llevó la sangre al cielo. La sangre de Cristo está en ese lugar, y es la razón por la cual te decía que nos ve a través de la sangre de Jesús. Amén. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Amén. Literalmente su propia sangre. Él entró. ¿Cómo entró? Por su propia sangre al cielo. Amén. Entró una vez en el lugar santo y obtuvo una redención eterna. Amén. No fue necesario hacerlo otra y otra vez, fue una vez. Lo que los machos cabríos no lograban año tras año, lo logró Cristo, el sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Amén. Dándonos redención. Lo que hacían los machos cabríos solo nos cubrían y solo podían ayudarnos en cuanto a lo carnal, pero el sacrificio de Jesús era espiritual y nos cubrió hasta tal manera que nos llevó de regreso al Padre. Amén. A esa redención. Amén. Los israelitas entraban constantemente y solo por algo temporal. Esto nos dice la razón por la cual el sacrificio de Jesús fue mayor, ¿verdad? El sacrificio de Cristo proveyó una redención para el futuro, para nuestra redención. También proveyó redención para los pecados de aquellas personas, hermanos, que vivieron en el Antiguo Testamento. Él proveyó redención para el pasado, para el presente y para el futuro. ¿Por qué razón? Porque todos, hermanos, todos los que leemos en la palabra, Abraham, Moisés y todas esas personas dicen la palabra, y lo vamos a ver en 2 capítulos más, dice que creyeron por fe, no por los sacrificios que ellos hicieron, creyeron por fe. Entonces, ¿qué pasa? Al venir Cristo y al morir Jesucristo en la cruz, les otorgó perdón a estas personas por los pecados que habían cometido, porque los sacrificios que ellos hacían del macho cabrío y de todas esas cosas no les habían otorgado perdón. Ellos creyeron por la fe, y se va a poner bueno, entonces no se pierda el capítulo 11, todavía nos falta el 10 y el 11. Entonces van a hablar, el pastor nos va a hablar de los héroes de la fe. Amén. Vamos a continuar. Amén. En el verso 13. Ya nos vamos a brincar al 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, y purificará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Si los machos cabríos, hermanos, podían purificar por un año y podían servir para expiación de pecados, cuanto más la sangre de Cristo. Amén. Y ofreció un sacrificio perfecto, Él sin mancha, Él no, que se hizo pecado por nosotros. Amén. No conoció pecado, pero se hizo pecado por nosotros. Purificará vuestras conciencias. Si los machos cabríos limpiaban el cuerpo, cuanto más Dios y su sangre que limpia nuestra conciencia. Amén. Dice su palabra que tenemos que ser renovados de nuestras mentes, renovados de nuestra conciencia. Amén. Por eso Cristo tuvo que hacer ese sacrificio. Amén. Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Amén.
Verso 15, y por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para redención de las transgresiones que había durante el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que ocurra la muerte del testador. Por eso es mediador de un nuevo pacto. Él es el mediador, amén. Él es el que hizo ese puente, como te decía. Él trajo la redención para todos los pecados, los que habían pasado en el primer pacto. Y ahora es la herencia que nosotros tenemos. Él nos ha hecho herederos. Ahora es más fácil para nosotros, amén, entrar al trono de la gracia, porque Él nos ha hecho sacerdotes, amén, para entrar en su presencia. Porque donde hay testamento es necesario que ocurra la muerte del testador. Hermano, aquí hay un testamento que el Señor ha dejado. ¿Y cuál es ese testamento? Es su evangelio. Es su evangelio, amén. Pero este evangelio se hace eficaz a través de la muerte de Jesús. Amén. Cuando usted tiene un testamento, a lo mejor si ya lo hizo, si ya lo tiene anotado, no sirve hasta que usted muere. Hasta que usted muere, el testamento es válido. Entonces, de la misma manera, Jesús tenía que morir para que el testamento fuera válido. Nadie, y leyendo esto me impresionaba mucho cómo nadie puede tener redención de pecados por la vida de Jesús. Solo por la muerte de Jesús podemos tener redención de pecados. Y esto se escucha fuerte, pero tuvo que haber muerte y tuvo que haber un derramamiento de sangre. Amén. Porque si Jesús viene y solo vive una vida perfecta, la obra no está completa. Tenía que morir, tenía que derramar su sangre para que la obra fuera completa y fuera perfecta. Amén. De donde ni aún el primer pacto fue inaugurado sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha ordenado para vosotros. Y de la misma manera roció con la sangre tanto el tabernáculo como todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Se fija? Tuvo que rociar todo con la sangre de los machos cabríos Moisés. De la misma manera Jesús tuvo que rociar todo, aún allá, como decía, literalmente esa sangre de Cristo en el cielo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque allá fue donde se originó la desobediencia. Cuando el enemigo, cuando Lucifer se rebeló contra Dios, por eso era necesario el sacrificio de Jesús, amén. Un sacrificio perfecto, un sacrificio que fuera divino, amén. Y por medio de Jesús fue posible esto. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Hermano, es necesario la sangre, es importantísima la sangre en esta historia. Leía y estudiaba cómo cuando fue el éxodo, si usted recuerda, decía que mataran al borreguito y pusieran la sangre en los cinceles de las puertas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que iba a buscar no era el cuerpo, era la sangre. Amén. La sangre de el cordero. Entonces era necesario todo el derramamiento de sangre. Y era impresionante ver y estudiar, y cómo hemos visto a través de la crucifixión de Jesús. Si usted ha visto las películas o ha estudiado la lectura aquí en la Biblia, puede darse cuenta que Jesús derramó toda su sangre. No quedó nada en él. Él vació su sangre. Amén. Y hubo perdón de pecados a través de ese derramamiento de sangre, amén. Entonces es necesario que tú y yo aceptemos ese regalo. Es necesario que tú y yo creamos y entendamos el sacrificio de Jesús en la cruz, hermano.
Porque si usted sigue en esos ritos, si usted sigue creyendo que es necesario ofrendar o hacer algo o rituales, eso no nos lleva a una redención. Eso no nos lleva a una verdadera adoración. Necesitamos adorar y servir, adorar. El verdadero adorador, decía la palabra, tales adoradores busca que le adoren, dice su palabra, ¿verdad? Cuando la samaritana llegó a ese lugar, al pozo, y le dice, hey, pero va a haber un lugar, ya no vas a tener que ir a ese lugar, le dice Jesús. Ahora va a llegar el día en donde sea me van a adorar. Y a esto se refería, donde tú y yo estemos. Imagínate que tú y yo tuviéramos que ir hasta Jerusalén a adorar. Pues no tengo dinero para ir y pagar todo eso. Sería imposible para nosotros ir a ese lugar. Imagínense. Entonces Jesús lo hizo fácil. Pensó en nosotros, Jesús, de verdad. Pensó en los de México, allá en los de Tijuana, para que puedan adorar. Amén. Gócese, amén. Porque Jesús pensó en nosotros, en que no tuviéramos que tomar un vuelo, y más ahorita que está todo ese problema de la guerra, ¿no? Imagínense. Pero entonces era necesario, amén, era necesario. Sigue diciendo aquí donde se está repitiendo la palabra sangre, nos dice cuán importante era este sacrificio de Jesús, amén. Y cómo fue por medio de la sangre ganada la redención. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Como ya les dije, hermano, estas cosas espirituales necesitaban ser purificadas, porque el pecado ahí fue donde se originó, en el cielo, amén. Y la sangre de los toros y de los machos cabríos nunca podrían llegar al cielo, amén. Entonces era necesario el derramamiento de la sangre de Jesús. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El tabernáculo o la tienda que fue aquí en la tierra fue solamente una figura de lo que había en el cielo, porque es solamente figura de lo que en realidad se encuentra allá, amén. Cristo entró ahí para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él está ahí, Él continúa ahí y sigue ahí. Él vino para darnos salvación, pero está allá para continuar dándonos salvación y para mantenernos salvos, amén. El verso 25. Y no entró para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. El sumo sacerdote, como te decía, entraba una vez al año haciendo lo mismo y con sangre de machos cabríos, o sea, la sangre que no era de él. Pero aquí nos dice que Jesús entró él con su sangre y hizo un sacrificio perfecto, amén. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los tiempos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Imagínense, si el sacrificio de los machos cabríos hubiera sido eficaz, no hubiera necesidad de que Jesús hubiera venido, pero como no era eficaz, tuvo que venir y hacerlo él, amén. Y se presentó una vez y para siempre. Ya no necesitamos hacer más ritos. Ya no necesitamos seguir ofreciendo sacrificios. Jesús ya lo hizo. Hermano, usted ya ha sido perdonado. Si usted aceptó a Cristo en su corazón, usted ya ha sido perdonado. No venga cada día y diga, Dios me habrá perdonado. Seré salvo. Seré salvo. Seré salvo, y todos los días, no, es que yo no soy salvo. ¿Le aceptó a Cristo en su corazón?
¿Usted cree en lo que Jesús hizo en su sacrificio? Usted es salvo. Usted es salvo. No venga cada día dudando de la salvación. Porque si usted duda, pues entonces, ¿qué está pasando? No dude que usted, a lo mejor puedes tener dudas en cuanto a otras cosas, pero no en cuanto al sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús fue eficaz. Y fue para salvación, y fue para redención, remisión de pecados. Entonces, si usted le aceptó a Cristo y si usted ha creído en el sacrificio de Jesús, usted es perdonado. Usted no tiene por qué dudar que Jesús le ha perdonado. Amén. Denle fuerte ese aplauso porque es de gozo estar seguros que usted es salvo. Amén. Vamos a seguir. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La muerte, hermano, es parte del proceso. La muerte está incluida en los acontecimientos del ser humano. Algunas personas no experimentaron la muerte, pero eso es algo que tenemos que vivir. Amén. Si usted ha leído la palabra de Dios, sabrá que hubo dos personas que pues no experimentaron la muerte, ¿verdad? Enoc y Elías. Y otros que murieron pero resucitaron. Entonces son casos muy específicos de la palabra de Dios, pero en sí a lo que se refiere es que una vez que tú mueras, tú vas a presentarte delante del trono. Cuando venga esa segunda venida, Jesús, vamos a experimentar el juicio. Y si usted descansa en el sacrificio de Jesús, le tengo noticias, no se preocupe. Pero si usted descansa en su humanidad, entonces ahí sí preocúpese. Ahí sí tenga miedo porque pues va a estar dura la situación. Pero si usted ha aceptado a Cristo, gócese. Porque abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús, que está intercediendo por nosotros día y noche, amén. Él está todos los días ahí. Él ha rasgado el velo. Y ahora nuestras oraciones pasan directo hasta la presencia de Dios. Amén. Nos gozamos en esto. Y dice así el verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Ansiosamente para salvación. Amén. Cuando Él venga por segunda vez, hermano, no será para arreglar el problema del pecado. Él ya trabajó en eso. Él ya vino para eso. Él ya hizo el sacrificio en la cruz. Amén. Ahora Cristo vendrá para juzgar. Amén. La segunda venida de Jesús va a ser para eso. Y esto es interesante porque en la primera venida Jesús vino humilde, vino sin nada, pero en su segunda venida dice que vendrá con poder, con autoridad, como Rey de Reyes para juzgar a todos. Amén. Solo hay dos lugares donde se puede encontrar su pecado, hermano, y es lo que le decía, sobre usted o sobre Cristo. Si usted no ha aceptado el sacrificio de Cristo, póngase a cuentas con Dios. Hoy es el momento de que usted acepte el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Pero si usted ha confiado en Jesús como su Redentor, solo espérelo, solo descanse en Él. Amén. Su futuro está asegurado en las manos de Jesús. No te estoy diciendo con esto que no va a haber problemas, que no va a haber dificultades en el caminar, porque los problemas al final estamos en un mundo carnal, en un mundo con problemas, en un mundo quebrado, pero descansamos en la esperanza que es Cristo Jesús y su Espíritu Santo, que es nuestro consolador ahora. Amén.
Cada uno se le dará una oportunidad justa de presentar sus obras y descubrir que Dios tuvo razón desde el principio, hermano. Dios siempre está en la posición correcta, amén. Juan, en su primera carta, nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y cuando yo leía y meditaba en esta palabra, había gozo en mi corazón y me sentía muy contenta de lo que Jesús hizo por mí. Y cómo al ver todo el proceso de cómo su sangre está sobre ese propiciatorio y ahora me ve Dios a través de los ojos de Jesús, eso me llenaba. Porque Dios sabe exactamente lo que yo estaba pensando en días pasados. Y yo decía, ¿cómo alguien a mí me puede querer? ¿Cómo alguien a mí? ¿Cómo yo puedo agradarle a alguien? Y a lo mejor te ríes, pero yo decía, si hasta yo a veces me caigo mal, si hasta a veces yo no me aguanto, ¿cómo Dios puede amar lo que yo soy? Y cuando leí esta palabra yo decía, por eso, porque me ves a través de Jesús. Porque si hay algo bueno en mí, es Dios. Porque en mí no hay nada bueno. Dice, no hay nadie bueno, solo Dios es bueno. Y si tú logras ver algo bueno en mí, ese es Dios. Imagínate cómo yo fuera. Y solamente puedo decirle gracias Dios porque me ves con los ojos de Jesús. Y mientras leía y estudiaba, miraba una historia que me llenó, un testimonio de una persona que decía, todos los cristianos deberíamos traer en nuestra espalda escrito, esto no es lo mejor que la gracia de Dios puede hacer. Escucha bien, esto no es lo mejor que la gracia de Dios puede hacer. Dios no ha finalizado su tarea de transformación en mí. Dios no ha terminado en mí. Dios no ha terminado en ti. Hermano, a lo mejor podemos fallar, podemos hacer sentir mal a personas. Tal vez te puedo ofender, tal vez te puedo lastimar. Pero si algo te pido, mírame con los ojos de Jesús. Mírame como si vieras a Jesús. Que tus ojos me vean a través de Jesús. Y eso es lo que he aplicado en mi vida. Quiero ver a las personas como si viera a Jesús. Quiero verlos a través de Jesús. Porque es de la única manera en que yo voy a poder amarlos a todos. Amando como Jesús me amó a mí. La obra aún no termina. La obra, Jesús sigue trabajando y Jesús sigue en ese lugar para mantenernos a salvo, para seguir dándonos salvación. Amén. Y te voy a invitar que te pongas de pie. Dios no ha finalizado su tarea en ti. Dios sigue trabajando en ti. Y deberíamos darle gracias a Dios por ello. Solo la obra de Cristo puede salvarnos de la carga tan pesada del pecado. Y hermano, si usted ha aceptado la obra de Jesús, si ha creído en la obra de Jesús, usted va a querer adorarlo. Usted va a querer servirle, porque tal adoración me lleva a servirle. Y mientras no es por obras, mientras no es por lo que yo pueda hacer, una verdadera adoración no se queda quieta, quiere servir.
quiere entregarle su tiempo, su fuerza, su energía a Dios. Y solamente como en respuesta de ser agradecido por lo que Dios hizo, enviar a su Hijo a morir por nosotros. Y que fue su sangre la que ahora nos permite correr, no caminar, correr hacia el trono de la gracia, adorar. Porque cualquier israelita en aquel tiempo que quisiera entrar al lugar santísimo lo detenían. Pero ahora no hay nadie que nos detenga. Y me hace sentir privilegiada. Porque no soy merecedora de tal gracia. Pero aún así Dios, a través de su Hijo, me ha dado gracia y me ha hecho digna de estar delante de Él. Y yo te quiero invitar que no camines, que corras hasta el trono de la gracia, hasta el lugar santísimo, porque Jesús ha rasgado el velo. Porque Jesús está ahí. Y ahora no hay miedo de que podamos caer muertos. Porque es su sangre que está en ese propiciatorio. Y es por medio de esa sangre que Jesús te ve a ti y me ve a mí. El altar está abierto. Y solo dale gracias a Jesús. Solo dale gracias a Jesús. Dile gracias, Jesús. Porque el sacrificio que hiciste, lo hiciste en tu humanidad. Lo hiciste en tu humanidad. Sufriste, te dolió. Pero fue por ese sacrificio que ahora yo tengo acceso. Tú hiciste ese puente. Y mientras antes no alcanzaba misericordia, ahora tengo misericordia. Ahora tú me das misericordia. Yo no sé cómo te hace sentir eso a ti. Pero a mí me hace tener una gran responsabilidad. Y no quiero defraudar a Jesús. Y no quiero defraudar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y quiero servirle, quiero honrarle con todas mis fuerzas y con todo lo que Él me ha dado. Y no quiero desperdiciar ningún día.